Universidad Latina de Costa Rica y mi posgrado en cirugía oral y maxilofacial lo realicé en la Universidad Javeriana en Bogotá. Y pues bueno, tengo mi práctica profesional privada en Costa Rica. Hoy les quiero hablar un poquito acerca del hemangioma cavernoso, que es una patología bastante extraña a nivel de malformaciones vasculares y aún más extraña todavía en los maxilares. Y pues presentarles un caso que tuvimos y cómo lo manejamos. Bueno, el hemangioma cavernoso también es conocido como hemangioma central y fue descrito desde 1982, donde se dieron las diferencias entre lo que era una malformación vascular y un hemangioma como tal. En el 1990 sí, ya lo clasifican como una malformación vascular que es aún más frecuente dice, en la infancia, pero que tiene una característica muy particular y es que no involuciona como generalmente lo hacen ese tipo de lesiones. Entonces tenemos que dentro de las clasificaciones como tal, el hemangioma no va a estar presente a la hora del nacimiento del paciente. Prolifera en el primer año de vida y la mayoría involucionan entre los 5 y 6 años y es muchísimo más frecuente en mujeres con una relación de 3-1 contra los hombres. A diferencia de las malformaciones vasculares, que son las típicas malformaciones con las que el paciente nace, y la proliferación de estas, o cuando van a dar problemas en la tercera y cuarta década de vida, no hay involución y las relaciones de 1-1, hombres y mujeres. Entonces, a modo de croquis, para tener cómo diferenciar una malformación vascular de un hemangioma, pues si está presente a la hora del nacimiento es una malformación vascular, si no va a ser un hemangioma. Si crea un aumento de tamaño, va a ser un hemangioma y no una malformación vascular. Y si disminuye de tamaño, pues también es un hemangioma, pues el mismo tiene posibilidad de involucionar. La etiología pues es desconocida. Hay quienes la relacionan al desarrollo o incluso a traumas de la infancia o en la parte adulta, pero aún la etiología como tal no está bien definida. Como les decía, es bastante raro, de etiología, de aparición bastante extraña y aún más extraño en pacientes de raza negra y pacientes asiáticos, siendo de predominio en pacientes de raza blanca. No va a estar ligado a la herencia, o sea, no hay predominio genético y como les decía es de mayor incidencia en mujeres. Dentro de las características pues es de crecimiento lento, puede durar meses o años en desarrollarse y va a presentar como característica clínica una expansión en las corticales óseas sin pérdida de hueso ni de consistencia. Puede ser doloroso o no y cuando la lesión es muy grande pues puede presentar soplo y pulso, que es de la misma vascularidad que presenta, pues puede tener incluso lo que se llama pulso, ¿verdad? Una característica muy importante es la inervación de la piel que va a estar afectada, ya sea a nivel infraorbitario cuando es en el maxilar o a nivel mentoniano en mandíbula. Y se va a dar un efecto tipo rebote, que va a haber migración dental y esas piezas dentales se pueden, por decirlo así, estripar y la misma pieza va a tener un movimiento pero vuelve a su posición. Y va a haber una predilección por las líneas de unión embrionaria. Esto lo dijo en el 2006 Hamstrung en su estudio, donde se ve que la distribución de estos hemangiomas es de predilección por las zonas de fusión embrionaria, ya sea frontonasal, maxilar mandibular o frontotemporal. Tiene 3 características histológicas: la fase de proliferación, que es donde empieza a crecer, se da el crecimiento del hemangioma como tal; una fase de estabilización que puede durar años, que es donde el hemangioma no va a crecer ni va a tener ningún tipo de problema; y una fase de involución que se va a dar principalmente en otro tipo de hemangioma, sino en el cavernoso, porque por lo general no va a haber involución. Dentro de sus características imageneológicas, es una lesión bien definida, bien definida sí, pero con márgenes que no son del todo claros. ¿Por qué? Porque se presenta este tipo de lesiones que se ven como rayos de sol,
que son los mismos vasos sanguíneos que se ven en el tejido blando a la hora de hacer la radiografía. Va a ser una lesión de aspecto multilocular, donde van a haber pequeños lóculos radiolúcidos, o incluso trabéculas, y se va a ver así como panal de abeja, que esto es dependiendo de cómo el haz del rayo X corte los vasos sanguíneos en el momento de realizar la radiografía. En vasos sanguíneos en el tejido blando, que son estos que vemos aquí, que van a estar principalmente hechos de fosfato de calcio y carbonato de calcio. Dentro de las características que vemos a nivel de estructuras relacionadas con la cavidad oral, las raíces dentales pueden ser reabsorbidas o pueden desplazarse. El nervio dentario inferior va a ampliarse y se vuelve de carácter serpentiginoso, esto por el alto flujo de sanguíneo que va a haber para el aporte hacia la lesión, y el foramen mandibular o mentoniano puede estar ampliado. Va a haber expansión de las corticales, como ya vimos, pero sin fenestración de las mismas. El diagnóstico, pues bueno, lo hacemos por radiografía simple, TAC, resonancia magnética, ecografía, puede ser una angiografía, incluso hasta una venopunción, ya que las biopsias como tal están contraindicadas en este tipo de procedimientos, de lesiones, debido a la misma composición como tal del tejido vascular que posee. Como podemos ver ahí en la resonancia magnética, la lesión, angiografía, y pues bueno, el tratamiento, embolización supraselectiva para eliminar el aporte sanguíneo que tiene la lesión, y resección local amplia de la lesión. Igual como vemos, ya la resección amplia y la posterior reconstrucción de los maxilares. Para la reconstrucción de estos maxilares, el gold estándar como tal va a ser un colgajo microvascularizado de peroné, por sus características como tal, que nos permite reconstruir defectos bastante amplios, bastante largos. Es un injerto que podemos moldear a la forma del maxilar inferior, y que nos permite incluso hacer colgajos hasta de 2 pisos para posteriormente utilizarlo como base para colocar implantes dentales. Dentro de las opciones de tratamiento, distracción osteogénica, injertos óseos autólogos con cresta ilíaca. Pero como les decía, el gold estándar, el colgajo microvascularizado de peroné. Y como les decía, pues las indicaciones, ya que nos permite, tiene una serie de características que nos va a permitir, o sea, la reconstrucción ideal para esa mandíbula. Y a modo de caso clínico, les presento un paciente de 23 años, masculino. Aún más extraño la aparición de este tipo de lesiones, que vemos que es de predominio de mujeres, donde el motivo de consulta del paciente es una asimetría por asimetría facial y dolor ocasional en la zona, de 5 años de evolución. Entonces, como vemos, o sea, el paciente ha venido viendo que se ha ido realizando ese tipo de asimetría en su rostro, que es lo que más le molesta, y a quien tiene un antecedente de una biopsia con sangrado bastante profuso en la zona, por lo cual el procedimiento pues fue abortado. En febrero del 2019, el examen clínico, deformidad de contorno consistente en aumento de volumen de la zona hemimandibular izquierda, la oclusión estaba estable y presentaba hipoestesia mandibular izquierda por compresión del mismo nervio mandibular. Radiográficamente se vio una imagen radiolúcida en la zona apical del 33, que fue evolucionando, y las últimas radiografías ya se veía la lesión bastante grande. Patología en marzo del 2019 nos reporta como una lesión vascular benigna a una venopunción que se le realizó. Son fotos del paciente. Intraoralmente pues no presentaba mayor lesión. Aquí en esta radiografía se puede ver el foramen mentoniano ampliado. Bueno, por la luz no se logra apreciar, pero aquí se ve la reabsorción en las raíces dentarias y la lesión como tal. En la tomografía podemos ver la lesión, expansión de corticales, que va desde el cuerpo mandibular prácticamente que hasta la rama de la mandíbula.
Una lesión bastante amplia. Ok, el 22 de febrero se realiza una junta quirúrgica en conjunto con el Servicio de Cirugía Plástica y Radiología Intervencionista para ver qué opciones de tratamiento se le ofrecía al paciente. Se decidió realizarle una hemimandibulectomía con posible desarticulación de la ATM por los bordes de la lesión como tal, previa embolización supraselectiva por parte de radiología intervencionista y reconstrucción inmediata del defecto quirúrgico con un microvascularizado de peroné. Ese día se solicita la angiografía para ver la vascularidad de la zona y se programa la cirugía para junio. Aquí podemos ver la irrigación que tenía la lesión, una irrigación bastante profusa, comparado con el contralateral. El paciente se hospitaliza el 31 de mayo del 2019 y el 1 de junio se le realiza la embolización de la lesión. Como podemos ver ahí el flujo sanguíneo, se realiza la embolización y pues, por subsecuente el cierre del flujo sanguíneo como tal a la lesión, como disminuye el aporte de sangre. Para estos tipos de procedimientos por lo general se hace con reserva en unidad de cuidados intensivos por el gran tiempo quirúrgico que se utiliza, ¿verdad? Y por todo el procedimiento como tal. Se lleva paciente a cirugía el 3 de junio, se realiza traqueostomía, resección local amplia, conservando la articulación, se logra conservar la articulación y reconstrucción con el microvascularizado de peroné. Desde el paciente, ese fue el tipo de abordaje que se tenía planeado. La pieza quirúrgica que obtuvimos. La pieza que se obtiene de peroné se lleva con músculo y con piel para reconstrucción del defecto como tal a nivel de encía, el abordaje quirúrgico y la colocación del injerto en la zona. Y el colgajo ya en posición a nivel oral. Se egresa el paciente el 10 de junio, el 15 ya se da egreso hospitalario del todo y se realiza control posoperatorio a los 22 días. El paciente no presentaba dehiscencias, no secreciones, lo que presentaba era una simetría comisural y aquí logramos ver radiográficamente el injerto como tal. El paciente en el posoperatorio, todavía con un poco de inflamación residual. Y esto es lo que tenemos a nivel oral, donde vemos el éxito pues, del microvascularizado, porque la piel se tiene con buena vascularidad y pues incluso hasta crecimiento capilar, que esto posteriormente pues hace una metaplasia y se vuelve encía, ¿verdad? A posterior, pues el tratamiento con este paciente es realizar una distracción osteogénica en ese peroné que se le colocó para posteriormente colocar implantes dentales. El reporte de patología, donde se reporta el hemangioma cavernoso, ganglios linfáticos negativos. Y pues bueno, eso es lo que yo le traía, esta es mi pequeñita, el motorcito diario.